América Latina, de nuestra región, le prestamos hasta el 70% del valor de la propiedad. Préstamos amortizables a 30 años. 60 millones en taxes, solo por mudarse y cambiar su código postal. Miami tiene unos elementos que van mucho más allá de ser una ciudad vistosa. Y $5,000 promedio de plusvalía en las propiedades. Nunca inviertas en algo que no conoces. Hay una oportunidad de negocios muy sólida. Fueron 4.4 billones de dólares en el último año que ingresaron. Efectivamente, es Miami. Es el centro del mundo. Bienvenidos a este nuevo programa de Migneco Podcast, un espacio creado para hablar de inversiones, de patrimonio familiar, de fe, de amor y darle un valor agregado a esta sociedad actual, que es una sociedad cambiante, rápida, tecnológica. Y hoy con nosotros un gran amigo, César Maraver. César, bienvenido. Mucho, un gusto. Gracias. César, hombre de mundo, empresario venezolano, padre de familia, gran esposo, gran amigo y una persona muy especial para mí porque ha sido de gran ayuda y de guía en estos últimos años de mi vida. César, la vida nos unió en Miami por nuestros hijos, por el fútbol, por una época maravillosa, viajando con nuestros hijos por todo el sur de la Florida y por todos los Estados Unidos y el mundo. Definitivamente. Impagable. Recuerdos Grandes maravillosos. experiencias, grandes recuerdos. Así es. ¿Por qué César escoger Miami? Mira, Lucho, y muchas gracias por esa introducción tan que valoro mucho, muy cálida, gracias. Eh, Esa pregunta tiene dos elementos. Uno, los elementos que nos llevaron a tomar la decisión hace 10, 15 años, desde el punto de vista de lo que veíamos nosotros de Miami desde nuestros países, como un punto de seguridad, un punto del imperio de la ley Total. y otras razones. Sin embargo, en nuestro transitar profesional y en estar involucrados en otro tipo de actividades y especialmente en el real estate y en el tema financiero para el real estate, el razonamiento es mucho más sólido y la ratificación de que fue una decisión adecuada es absoluta. Sí, yo le decía a mi esposa en estos días, pensando, ¿no? Que el simple hecho de caminar con el celular tranquilo, caminar por la calle, sentirte en libertad, era nuestro plan B en algún momento de vida y hoy es nuestro plan A. Así La es. paz, la tranquilidad, la salud, cosas que son tan básicas y que en el caso nuestro, y es algo que padecimos mutuamente, nos llevó a venir a Miami como nuestro plan A absoluto. Claro, porque siempre fue el punto de conexión de América Latina, el punto de entrada a los Estados Unidos porque siempre tuvimos una relación, un vaso comunicante con el sur de la Florida histórico. Yo tengo recuerdos de venir a la Florida de 5 o 6 años, pero todo eso fue evolucionando afortunadamente para bien. Y hoy en día Miami es el epicentro de muchas cosas que están pasando dentro de los Estados Unidos. ¿Tú recuerdas cuando comenzamos, previo a esta grabación, que en los años 90 Barcelona era el sitio donde todo el mundo quería estar? Barcelona, España, las Olimpiadas, todo Total. lo que ocurría alrededor de esa zona, y después fue mutando hacia Dubái, ¿verdad? Pero definitivamente Miami tiene unos elementos que van mucho más allá de ser una ciudad vistosa, una ciudad con todos los deportes, una ciudad donde todo el mundo quiere estar. Hay las playas, el verano, todo el año. Hay Bueno, razones de mucho más de fondo súmale que a eso. eso todos los eventos. Aquí está sucediendo todos los eventos. El PGA Tour, que lo tuvimos de vuelta, Así es. la Fórmula 1, el abierto de tenis, la calidad de vida, el lifestyle. O sea, el sentirte que estás en la playa en 10 minutos, pero a la vez estás en la nueva Nueva York, ahí en Brickell, en 5 minutos. Lucho, que estás en el centro financiero más importante del sur de los Estados Unidos, que estás en el distrito, en el segundo distrito médico más importante de los Estados Unidos, que pocas personas hablan de eso, pero después de Houston, Miami es el segundo centro médico más importante de un país de más de 330 millones de habitantes. que, que ahí aporto algo interesantísimo. En la parte mía personal, las 2 o 3 veces que hemos tenido situaciones de salud, atención
no es tan personalizada como nuestros países, pues Es nosotros diferente, claro. somos amigos de nuestros doctores, nos criamos con ellos, nos educaron juntos. Aquí no hay esa cercanía personal, pero sí un profesionalismo interesante y, por supuesto, todos los equipos y la modernidad. Es parte de lo que es los Estados Unidos como esencia. Pero Miami definitivamente que está siendo muy vista no solo por el mercado internacional, sino por el mercado local. Absolutamente, y eso es una transformación, porque ¿qué vemos nosotros como latinoamericanos desde nuestros países? Resguardo de ese patrimonio. Vemos en cierta medida, hasta que tenemos mayor conocimiento, que hay una revalorización sostenida de todas esas inversiones que hicimos en los años, empezando los 2000, cuando tuvimos oportunidades de compras en el 2006, 7, 8, que luego se revalorizaron de una manera importante, pero ahora hay otros elementos mucho más allá que son más trascendentes para la evolución y el crecimiento de Miami. Lucho, déjame decirte que Miami está, por muchos entendidos, comenzando un ciclo de crecimiento exponencial que se estima durar 20 años y no hemos llegado al primer cuarto. Es decir, estamos llegando a el año 4 o 5 de este ciclo de crecimiento. Por lo tanto, no solamente estamos en el lugar adecuado, sino estamos asesorando correctamente a nuestros clientes de dónde invertir. Bueno, yo le decía a un gran amigo que algo están viendo los millonarios de los Estados Unidos que se están mudando de Nueva York y de California para la Florida, para Miami específicamente, que nosotros tenemos que ver. Así es. Porque si las personas que tienen el éxito económico más grande de los Estados Unidos y de parte del mundo se están viniendo a Miami, tenemos que observar eso y nosotros decir, hey, ese camino es el correcto. Así es. Y hablemos un poco de estadística, que tanto nos gustan los números. Y hablemos ya no de ese grupo de latinoamericanos que, por cierto, fueron 4.4 billones de dólares en el último año que ingresaron al sur de la Florida, Miami-Dade, Broward y Palm Beaches de América Latina. Pero hablemos de la porción más relevante en estos momentos, que es la porción de migración interna. Y te hago una comparación muy sencilla. Estas 50 personas se mudan diariamente a la Florida de migración interna. Segundo estado dentro de la Unión Americana, más de 1.400 se mudan a Texas. Pero es que lo que pasa es que en el estado de Texas caben 4 Floridas, ¿ok? Pero eso es solamente el tema puntual de personas que se mudan. Pero hablemos de capitales, de migración de capital, que es el elemento realmente importante. Mientras a la Florida han entrado 20 billones de dólares producto de relocalización de personas dentro de los Estados Unidos, a Texas, que es 4 veces más grande, y solamente para comparar, han entrado 6 billones, ¿verdad? Entonces, hablemos de la Florida. ¿Quiénes son en la migración interna, quiénes son los ganadores y quiénes son los perdedores? Los grandes ganadores son, como estamos hablando, la Florida en primer lugar, Texas, Carolina del Norte, otros estados. Pero ¿quiénes son los grandes perdedores? Los estados de California, los estados de Massachusetts, los estados de Nueva York, los estados de Illinois. Y es una razón muy clara de comprender un tema fiscal. Total, se ahorran, hay una cifra por ahí, para no adondar mucho, 160 millones en taxes, solo por mudarse y cambiar su código postal de Nueva York a En Miami. entre un 10 a un 15% de impuestos sobre la renta de income tax, porque el estado de la Florida no tiene un income tax a nivel estatal. Solamente nosotros, los residentes de la Florida, pagamos un income tax eh, federal. Pero déjame decirte que en ciudades como Nueva York está el federal, está el estatal y está el de la ciudad. Sí, Entonces, hay decisiones, razones de sobra para esta migración, porque definitivamente una ciudad maravillosa con un clima tremendo, una ciudad que está recibiendo una migración de empresas. total. Eso Bueno, y no acá. solo empresas, las principales empresas. Así es. Amazon, todo. Es que es increíble la cantidad de migración de tema de empresas, empresarios, CEO, directivos que están comprando casas de 100 millones, de 200 millones, de 50 millones, apartamentos de 10 millones, de 15. O sea, las cifras son lo que es el lujo en Miami, son interesantísimas. Cómo ha crecido la cantidad de ventas en solo un trimestre de propiedades
de más de $2 millones. Y ahora que tú entras en este tema, vamos a ir diseccionando un poco este tema, porque no solamente hablamos de quién es la demanda para esas propiedades. Tú sabes que yo soy economista y me encantan los números y cuando yo analizo cualquier negocio digo cuál es la oferta, cuál es la demanda y cuál es el mercado. La demanda es toda esta demanda que se mantiene desde Latinoamérica, pero ahora está potenciada por 10x de la migración interna. Local, Claro. americanos que se están mudando dentro de los Estados Unidos, del norte al sur de la Florida. Así es. Y el hecho de que se muden este grupo de importante de empresas, cuando analizamos el crecimiento de el empleo en el sur de la Florida y en Miami-Dade en particular, nuestros números, siendo la estadística promedio de desempleo en los Estados Unidos de 4.4, Miami está en los 3 y un crecimiento demográfico importantísimo. Entonces, si yo soy un cliente inversionista internacional, quiero ver quiénes son las personas a las cuales yo le voy a rentar esa propiedad que yo estoy comprando en O, Brickell, o quie- en Miami Beach o donde quiénes sea. son mis posibles vecinos cuando yo compre una propiedad donde está, por ejemplo, un Lionel Messi de vecino, porque compré en Fort Lauderdale. Absolutamente. O porque está el dueño de Citadel, porque él compró en Brickell. Y está O desarrollando un edificio de oficinas gigantesco. solo el terreno le costó $375 millones, Sí. porque también vamos a estar bien claros, Miami no tiene hacia dónde crecer. Mm, Entonces, Miami le toca reconstruirse, reubicarse, sí. casas viejas, convertirlas en casas modernas, edificios pequeños, tumbarlos y hacer rascacielos. Así es, así es. Y el promedio de la persona que se muda a la Florida desde el punto de vista de ingresos es algo muy significativo también, ¿no? Y hay muchos elementos para hablar de eso y en otra oportunidad podemos entrar en mayor detalle, pero algo que yo quiero rescatar de lo que tú estabas diciendo, que si analizamos las estadísticas de ventas en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, en todos los segmentos de precio de 500,000 a $1 millón, de 1 millón a 3, de 3 a 5, de 10 y hasta 50. En el primer trimestre del año 2026 se han superado las ventas del primer trimestre del 2024 y del 2025, perdón, y el 2025 también superó las del 2024 porque hay un crecimiento de precios por la alta demanda. Hay inventarios que están bajando, a diferencia de muchas otras zonas de la ciudad, y la proyección es realmente alentadora Sí, de yo, lo que sigue ocurriendo en la Florida. yo le decía a un amigo que Miami sí, muchas personas dicen está costosa. Miami se ha convertido en una ciudad muy Es costosa, un tema de oferta y demanda, definitivamente. pero es dependiendo del ojo como lo mires o la visión que tengas hacia Miami, porque también Miami se está convirtiendo pues en ese centro de todo un entorno que tiene la capacidad de compra para un apartamento con vista al mar, para una casa moderna en un lugar exclusivo. Así es. Mira, una señal importante de que este tipo de migración interna y los cambios que está generando son personas que vienen a relocalizarse de manera permanente. Una señal en el real estate muy clara de esto es cómo los nuevos proyectos residenciales de personas que van a vivirlos, tanto de inversión, porque tú puedes comprar una vivienda de rentas largas para rentarla a una persona o para comprarla, cómo han ido evolucionando las amenidades, las instalaciones Los, de es- los los proyectos, espacios de disfrute. los espacios de disfrute. Si vemos las estadísticas en los años, de los años 2000 a los 2010, en promedio un edificio en Brickell, que un edificio grande era de 30 pisos, hoy en día tenemos torres que se están construyendo de hasta 100 pisos. Exactamente. Las amenidades han ido aumentando de 20,000 pies cuadrados a 40,000 pies cuadrados en la década del 2010 al 2020 y ya actualmente se está proyectando amenidades hasta de 80,000 pies cuadrados. César, porque los proyectos no son un apartamento, están vendiendo son experiencias. O Así sea, es, las grandes constructoras están aliándose a chef, a marcas, a hoteles,
para darle experiencia al huésped. Que la gente definitivamente. se mude no solo a un apartamento con vista al mar, no, con espacio, con jacuzzi, con sauna, con piscina, con lugares para tomarte un trago, un lugar bonito para tomarte un café, para poder relajarte, para hacer yoga, o sea, son realmente experiencias dentro de tu casa. Y eso lo hace a Miami una nueva era, o sea, aquí las personas vienen a realmente buen vivir. Y una de las cosas que me impactó de todos estos números que estaba leyendo, y $5,000 promedio de plusvalía en las propiedades. Mira, Lucho, eso es un número determinante. ¿Por qué? Porque eso es un número que está tomando en cuenta el promedio nacional de un país gigantesco como este. Y cuando lo llevamos a la Florida y hablamos de la Florida como estado, ¿verdad? De $295,000 en promedio la plusvalía acumulada por hogar en los Estados Unidos. Pero cuando vamos a reducir de lo general a lo particular y nos enfocamos en Miami-Dade, Broward y Palm Beach, ese número es aún superior, porque la revalorización sostenida en los Estados Unidos desde los años 80 hasta el año 2025 se mide en un promedio de 4.5, 4.7% interanual. Pero en la Florida, cuando analizamos algunos segmentos, tanto de rentas cortas como de rentas largas, esa revalorización en los últimos 5 años puede en alguno de los casos superar el 100%. Entonces, hablamos siempre. Yo tengo ahí una experiencia personal de mis 2 propiedades de familia, de mi casa, mi hogar, que primero llegué a los Estados Unidos y yo dejándome guiar por mi abogado, recuerdo claro que él me dijo: "Lucho, el primer año alquila, después que ya tengas ubicadas las actividades extracurriculares y los colegios de tus hijos, compras". Y mi primer townhouse que compré, lo compré en 480, lo vendí en 720, o sea que Ujú. la plusvalía encaja perfectamente, con 5 años de uso. Y la casa que vivo actualmente, que la compré en $1,020,000, que aquí básicamente los récords son públicos, mi casa tiene un valor actual de $1,500,000 de mercado, o sea que también entraría esta plusvalía dentro de mis 2 experiencias personales y familiares. ¿Y Absolutamente. por qué se da con mi casa y no con la casa del? Porque la ubicación, por eso es que hay que asesorarse bien, por eso hay que buscar personas que te den realmente la guía correcta para que tú tomes las decisiones correctas, porque hay un Así gran es. porcentaje que ha comprado propiedades y ha perdido dinero, pero hay un gran porcentaje que entra dentro de estos marcos que ha logrado tener en promedio $295,000 de plusvalía. Lucho, y nuestra función, tanto desde el punto de vista financiero como desde el punto de vista de real estate, no es decirle al inversionista qué es lo que va a hacer. Nuestra función es darle la información correcta para que él tome la decisión que considera en base a su perfil, en base a lo que él quiere hacer con esa inversión. Yo quiero hacer una inversión para resguardo de patrimonio, quiero hacerlo para flujo de caja, quiero hacerlo simplemente para tener una propiedad y disfrutarla en el sur de la Florida cuando venga 3 veces al año. Por eso es importante escuchar y Total. conocer a nuestro cliente para poder asesorarlo de la manera adecuada. Pero voy a un punto que me parece bien importante tomar en cuenta. Oferta, la oferta de unidades en la Florida. Hay una presión permanente al alza de los precios porque la demanda es mucho mayor que la oferta. De los condos que están permisados en los estados, en nuestra área, que son más de 150, solamente 150 en totales de rentas largas y de rentas cortas, solamente la mitad está realmente desarrollándose, está en procesos de ejecución, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre? La demanda continúa, se necesitan aproximadamente 20,000 unidades y se están construyendo nada más 9,000. Sí, que parece un número increíble, pero tú vas aquí Sí, a la parte sur de Miami, que se llama Homestead, ujú, que es un lugar hermosísimo, sí, y hay cualquier cantidad de casas en construcción. sí, Y resulta que todavía sigue siendo menor la oferta que la demanda. Y eso genera, pues, parte de todo este crecimiento de precios. absolutamente, Pero es y que eso se va a hablamos, mantener. 1,350 personas llegan y hay sueldos promedios, en muchos de los casos, por encima de $100,000. Sí, Entonces, estás hablando de que no es una migración de calidad, no es de cantidad, sino de calidad. y no estamos tomando en cuenta cuando hablamos
de esas 1.350 personas internas que se mueven a la Florida, de los cuales se estima que un tercio vengan al sur de la Florida, no estamos tomando en cuenta todo ese mercado que se sigue desarrollando en paralelo para rentas cortas de inversión, que es ese mercado que está destinado a atender la estacionalidad que cada vez es más abundante por los distintos eventos que se producen en la Florida para la Total. demanda de unidades Sí, de rentas de una semana. Además, todas estas personas que se están relocalizando de migración interna también requieren una unidad para hacer exactamente lo que tú hiciste, rentarla un mes o 6 meses, mientras realmente determinas qué es lo que vas a hacer, dónde ahí va a ser tu que ahí vivienda hago el permanente. comentario, estos edificios están creando toda esta experiencia. Imagínate un grupo de amigos que vengan de cualquier país de Latinoamérica, Mm, 8 amigos, en vez de ir a un hotel convencional, se van a ir a un apartamento. 8 amigos alquilan un buen apartamento con 3 cuartos, con simuladores de Fórmula 1, con simuladores de golf, con simuladores de esquí de de nieve, con experiencia, un cine interno donde pueden ver un partido con de un gimnasio fútbol, totalmente. con un gimnasio equipado con vista al mar. Y bueno, pagan 1.500, $2.000 la noche, pero viven una experiencia. Así es, Y básicamente eso es Miami, una nueva experiencia. así es. Y estas inversiones que tú tienes que saber guiar, dejarte guiar, son las inversiones que cada quien se va a adaptar de acuerdo a su proyección. Correcto. Y estoy de acuerdo totalmente. No es lo mismo una inversión de rentas cortas, una inversión de rentas a mediano plazo o una casa para vivirla o una casa para mudarte y hacer una vida familiar en Miami. Definitivamente. Entonces, todo esto es parte de lo que se puede ofrecer para ayudarte y guiarte cuando tú decidas tu plan A, tu plan B o tu plan C y tomes en cuenta Miami como parte de tu vida. César, un punto importantísimo y es tu especialidad. Háblame un poco de créditos internacionales. ¿Qué necesito yo? Yo estoy en México, estoy en Colombia y quiero meterme en esta ola de Miami, quiero meterme en esta ola de diversificar mi patrimonio, de resguardar en dólares un pedacito de todo lo que he producido por el trabajo de mis padres, por el trabajo de mis abuelos, y no quiero dejarlo todo en mi país de origen y quiero resguardar una parte de mi dinero en Miami. ¿Qué necesito yo para acceder a un Mira, crédito? el crédito no solamente es fácil, es rápido y es seguro y es muy abundante. A mí, yo la semana pasada estuve en un evento inmobiliario en la ciudad de Guatemala y yo les decía a ellos, si yo voy con mi pasaporte americano con $1.000 y cruzo la calle del hotel y voy al banco que está allí enfrente, y esto digo Guatemala porque es la experiencia que tuve la semana pasada, pero en cualquiera de nuestros países, y digo, vengo con mi pasaporte americano, quiero abrir una cuenta de ahorros para colocar, abrir una cuenta, no me la van a abrir porque no me conocen, porque no tengo trayectoria. Y cuando yo les digo a los clientes de América Latina, de nuestra región, le prestamos hasta el 70% del valor de la propiedad. Préstamos amortizables a 30 años. Ningún requerimiento de visa de inversionista, ningún tipo de experiencia como inversionista, solamente tener un pasaporte válido, una visa, mostrar los fondos de dónde los tiene y dependiendo de las amplias variedades, una carta de un contador que diga a qué se dedica la persona. Pero te digo algo mucho más allá de las facilidades, de las opciones de financiamiento. Damos préstamos donde el banco lo que determina es que la propiedad se pague sola, es decir, que la renta que genera la propiedad sea suficiente para pagar la cuota del banco. Y eso hace todavía que con un pasaporte, una visa y la prueba de fondos, podemos definitivamente darle a cualquier cliente de América Latina un préstamo hipotecario sin que siquiera haya pisado los Estados Unidos. No, y la razón es muy sencilla. Los bancos que creen en el sistema americano confían plenamente en que esa propiedad en la que tú vas a invertir es lo suficientemente sólida para autopagarse si mañana sucede algo con el proceso del crédito. Mira, y hay otra cosa también que es una verdad incómoda que lo hablamos con muchos de nuestros clientes. No hay nada más cobarde que $1.000.000. Es decir, con esto quiero decirte, y amigo inversionista de América Latina, si el banco le está prestando a usted
hasta el 70% de un valor de la propiedad, el banco está totalmente seguro de que esa propiedad es rentable y que es un buen negocio, porque el banco no va a colocar el 70% mientras usted coloca el 30% si no es un buen negocio. Así que eso, hasta eso, va en favor del inversionista, de la tranquilidad, porque entiendo que hay mucha ansiedad, entiendo que hay muchas preocupaciones, hay muchas cosas que uno no entiende, pero el sistema está listo para apoyar y auspiciar la inversión internacional. Sí, hasta los bancos y los créditos están metidos en la ola de Miami y Miami, por supuesto, por tener esa oferta y esa demanda tan activa, pues genera también una facilidad para ingresar a ella. Es tan sencillo como que todos quieren estar en la fiesta buena y esta Totalmente. es la fiesta económica del sur de la Florida. Hay unas oportunidades de negocios muy sólidas, un crecimiento sostenido y otra cosa importante, hay reglas de juego claras, hay un marco legal estable que protege al inversionista Que eso internacional. es parte de lo que muchos de los que hemos emigrado a Miami buscamos. Reglas claras donde tú puedas desarrollar junto a tu familia Sí, una mejor calidad de vida. Es algo que parece muy sencillo, ¿eh? Pero es absolutamente rígido terminante, y claro. determinante por todos aquellos que hemos tenido que tomar nuestra historia, meterla en 10 maletas y mudarnos de país y de ciudad y rehacer nuestras vidas. Correcto, así que si hay alguna cosa por la cual el inversionista internacional debe preocuparse es por escoger cuál es la inversión correcta, porque las opciones de financiamiento son abundantes, disponibles y muy sencillas de implementar. Y debes dejarte guiar. Aquí en los Estados Unidos se utiliza mucho crear un LLC, que básicamente es como una empresa para proteger tu patrimonio, proteger tus inversiones y de alguna manera también proteger tu futuro. Y todo esto de sentirte seguro en este nuevo caminar es lo mejor. Y por eso siempre vamos a estar rodeados de asesores que te puedan dar una atención en 160 grados y que te puedan proteger en la mayoría de los casos. Siempre va a haber un riesgo, no va a haber nunca una inversión sin riesgo, eso sería mentirle a las personas, pero si tú te proteges de la mejor manera y te unes a las personas correctas, vas a minimizar ese riesgo. Y tú sabes que Warren Buffett siempre dice algo que a mí me ha marcado, que es nunca inviertas en algo que no conoces. Y nuestra función es explicarle, como decíamos al principio, a ese inversionista internacional cuáles son las reglas del juego, cuáles son las posibilidades, cuáles son las opciones para que sean ellos los que tomen la decisión acertada, obviamente de nuestra mano y con nuestra asesoría, pero son ellos los que van a determinar dónde, cuándo y cómo quieren invertir. Cerrar a toda nuestra comunidad de Miami, Latinoamérica y el mundo en general, ¿por qué invertir en Miami? ¿Por qué aliarse a personas para depositar parte de sus riquezas y resguardarlas en los Estados Unidos? Es un centro de desarrollo, tanto de negocios como de empleo, lo que nos asegura que esa inversión que usted está haciendo va a tener un cliente, una persona que va a querer rentarla. Y por otro lado, el valor, el resguardo de mi patrimonio va a tener un crecimiento sostenido, ¿verdad? De su revalorización en un marco legal estable, en unas condiciones claras de juego y además con una proyección de crecimiento, porque no es algo puntual. Esto es un proceso de crecimiento, desarrollo que definitivamente va a perdurar en el tiempo. Miami definitivamente dentro de muchas opciones es una opción de las más interesantes. Y aparte de eso, pues vas a tener calidad de vida, vas a poder ir a eventos deportivos, vas a poder estar en el lugar fashion del mundo, vas a poder estar en el arte, los botes, que aquí hay una feria mundial de botes espectacular. O sea, Miami tiene uno de las ferias mundiales de barcos y de yates y de lanchas más importantes del mundo. Y es Miami, definitivamente, es Miami. Es el centro del mundo, es esta nueva era que se está viviendo y bueno, los millonarios lo están viendo y lo están practicando, se están mudando a Claro, Miami. y no nombramos otras cosas que son también importantes, como el crecimiento del prestigio de las universidades y la educación en el estado de la Florida. No hicimos suficiente énfasis en lo que dijimos al principio. El segundo distrito médico más importante de los Estados Unidos es la tormenta perfecta a favor del inversionista en un mercado estable, en condiciones de financiamiento bastante abundantes y en una proyección que es absolutamente clara a el crecimiento de la economía en el sur de la Florida. Bueno, César, un gran placer
Eh, Hoy pues despedimos este maravilloso capítulo de Migneco Podcast. Tenemos para hacer un segundo capítulo con Con César mucho gusto. Maraver porque dejamos muchos temas abiertos, pero bueno, el tiempo no nos lo permite, solo Dios siempre nos va a guiar y nos va a llevar por los caminos correctos. Así es. Y bueno, despedimos este capítulo de Migneco Podcast dándole gracias a todos ustedes y sigamos adelante, brindándole un granito de arena a este mundo para darle luz en el medio de tanta oscuridad. Saludos. Hasta la próxima.